Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado con el propósito de entrevistar y hablar con personalidades y profesionales de los medios. Hola y bienvenido a un episodio más de Coloquio, desde aquí de los estudios de GW5 Studio. Agradecemos a Gaby por todo su apoyo siempre y por prestarnos el estudio. Siempre me escucharon en el podcast de Hablando 24 Frames. Eso es, Luriel presentó, eso es. Hotel Frío Olímpico. Como esto no es un episodio normal que vamos a entrevistar a alguien, pues qué bueno que Luriel ya rompió el hielo ahí. Rompió el hielo ahí. Esto yo creo que es la primera vez que lo hago, pero espero que no sea la última. No, definitivamente. Creo no va a ser la última. Sí. No, mira, Luriel, digo que no es un episodio normal porque realmente no vamos a estar entrevistando a alguien como siempre hacemos. Pero yo quería sentarnos a hablar un rato, tal vez, de podcasts que escuchemos, cosas que nos inspiran. O sea, como somos creadores de contenido, independientemente sea por podcast, sea video, en tu caso, comunicados de prensa, ¿sabes? Las relaciones públicas, ¿sabes? Estamos pues todo el tiempo creando contenido. Tiene que haber gente que nos inspira. Full, yo creo que eso es parte de lo que nos mueve a hacer este tipo de contenido y hacer este tipo de cosas, porque los escuchamos, bueno, al menos yo lo escucho, porque yo sé que tú... No, yo me tengo que confesar, yo hago un podcast, pero realmente es muy poco, son bien pocos los podcasts que... Admítelo, tú no escuchas ni Coloquio. Es verdad. Y te voy a hacer el medio. No, espérate, Coloquio tengo que escucharlo porque soy yo el que lo edito. Y tengo que escucharlo. Esta conversación la voy a escuchar dos veces. Lo menos. Posiblemente 3, porque si no va a seguir. No, pero en serio, es algo pues, que ahora pues sí, para el 2019 pues como que quiero mejorar. Sé que el podcasting no es, y esto siempre lo hemos dicho, no es algo nuevo. O sea, realmente no es algo nuevo, es algo que sí está cogiendo mucho auge aquí en Puerto Rico. Y en el mundo entero. Realmente el podcast es algo que yo creo que tiene mayor relevancia hoy en día con la generación de contenido y con la generación nueva. Porque, por ejemplo, la generación de los millennials no escucha mucho radio. No, para nada. No escuchan más, consumen mucho más contenido digital que cualquier otra cosa, y el podcast se ha convertido como que en su fuente de... En su radio, y estoy haciendo comillas. Entre comillas, porque lo ven como una fuente de información, y no solamente información, una fuente de formación, porque muchas veces lo que escuchan son podcasts de historias, o podcasts de cuentos. O sea, por ejemplo, yo en mi caso escucho muchos podcasts que son de temas que me interesan y que yo siento que me pueden aportar para mi diario vivir. Claro. O sea, muchos escuchan podcasts de autoayuda, o podcasts, por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que es de historias de miedo. Y es como que... Oh, es cierto. La gente ya no escucha tanto, por ejemplo, sí escucha los audiolibros, pero más allá de los audiolibros que hay. Entonces tenemos plataformas como Wattpad, que tú puedes crear tus propios libros, que maybe no se van a hacer un bestseller en New York Times, quién sabe, porque así surgió John Green y muchos otros autores. Exacto. Pero tenemos personas que están detrás del micrófono contando estas historias, y semana tras semana te tienen una atención que, déjame decirte, es peor que una novela que una novela turca. O sea, y aquí, y realmente aquí en Puerto Rico, eso ya se llevaba trabajando en la radio, que eran las famosas novelas radiales. Sí. Y es algo que ha vuelto, pero en formato de podcast, que lo puedes escuchar en cualquier momento. Sí, en formato digital, que es lo que pues poco a poco se está quedando con el mundo. Con el canto. Y tú, fíjate, mencionas lo de que se ha vuelto como que un fenómeno a nivel mundial. Y yo creo que yo entendí, yo sigo 2 creadores de contenido en YouTube. Uno es él hace muchos reviews de tecnología, se llama MKBHD. Ajá. Y el otro es un fotógrafo que se llama Peter McKinnon. Okay. O sea, los dos en lo que hacen son unas eminencias. Los dos están empezando podcast. Es que me he dado cuenta, Moncho, de que hoy en día muchas personas, inclusive los medios tradicionales, se están moviendo hacia el podcast. O sea, tenemos medios impresos que hoy en día te tienen un podcast por la mañana con las noticias más importantes, un podcast por la noche con las noticias más importantes que pasaron durante el día, y te crean podcast de contenido en general. Y eso es una tendencia que yo creo que va en aumento, y
bueno, hoy mismo vemos cómo hace unas semanas atrás Spotify adquirió dos de las principales Eso mismo estaba buscando en el celular para contribuyentes o plataformas de creación de podcast. So que vemos que la tendencia en podcast es algo que va a ir cambiando y va aumentando, o sea, porque realmente el consumo es uno mayor, mucho mayor y mucho más de lo que uno espera. O sea, vuelvo y repito, hay podcasts de lo que te puedas imaginar, vas a encontrar un podcast. Desde análisis de música, análisis de películas, desde bien técnico, como acabas de explicarle, fotografía. Eso es lo bueno del podcast, ¿sabes? Que es como que, imagínate un tema, hay uno. Uh-huh. O sea, hay un podcast. Y abundando en lo de Spotify, compraron a Anchor, que es un host uh-huh. de podcasting, y Gimlet, que aparentemente es una comunidad de podcasters. De podcasters, sí. ¿Sabe? Que realmente, ¿sabe? Esto, ¿qué nos deja decir? Que Spotify, una de las plataformas de streaming más grandes de música en el mundo, uh-huh. ¿sabe? Está apostando al podcasting. Esto lleva ya hace como 2 años, que ellos como que dieron el switch y se dieron cuenta que había un mercado que ellos no habían explorado. Exacto. Y que le salió, o sea, perfecta la jugada, porque lo han combinado. Inclusive cuando tú entras a la plataforma de Spotify, es de las primeras cosas que te aparece, escuchas un podcast. Sí. Y cada vez se suman más y más y más podcasts, cada vez más las plataformas en las cuales uno puede subir el contenido se amplían en cuanto al alcance. O sea, vemos que no solamente te publica en esa plataforma, sino que te publica en Spotify, en iTunes Podcast, en Google Podcast. O sea, tienes un montón en Snitcher, you name it, they have it. Exacto. Sí, y yo creo que eso es lo que hace que un podcast tenga valor y que el contenido que tú crees tenga valor. Muchas veces uno piensa, tiene el deseo de comenzar un podcast y dice, pero es que ¿quién lo va a escuchar? Créeme que alguien lo va a escuchar. Alguien te va a escuchar. La cosa es como tú no estás escuchando ahora mismo. Exacto. Gracias. La cosa es empezarlo. Uh-huh. Pero mira, hablando acá de podcasting, yo creo que acá en Puerto Rico no podemos dejar de mencionar a Chente. Chente yo creo que ha sido uno de los pioneros en el tema. Yo sé que antes de Chente existía el podcasting, uh-huh. o sea, realmente, pero yo y esto lo hemos hablado anteriormente, ¿sabes? Chente, pues mira, hizo que el podcast fuera, por decir, cool. Uh-huh. ¿Sabes? Que la gente empezara a escuchar más podcasts y siguieran buscando esta alternativa y conociendo. Exactamente. Y no solamente eso, creo que inspiró a muchos a comenzar a crear. Exactamente. Y Chente es pana de nosotros, lo hemos entrevistado en 2 ocasiones acá en Coloquio, ¿sabes? Siempre nos ha dado la mano uh-huh. Con todo lo que es ese principio del podcasting. Él nos ayudó mucho, y Papo Pistola, ¿sabes? Ángel González, que fueron 2 personas que nos ayudaron muchísimo acá. Desde el principio. Desde el principio, ¿sabes? Teníamos una duda, le enviábamos un email, nos contestaban, ¿sabes? Nunca tuvieron un no para nosotros, y cada cual, ¿sabes? Somos temas diferentes. Así es, muy. Es como estábamos hablando en una entrevista anteriormente con Gil Rimondi, que es videógrafo. Uh-huh. O sea, que en el campo de la videografía hay espacio para todos. Cada cual tiene su estilo, su manera. En el podcasting también. ¿Sabes? Realmente hay tela para cortar todavía. O sea, y aunque tú pienses que tu tema es similar al de otra persona, el estilo en el que tú presentas es diferente. Claro. El estilo en el que tú hablas, puede ser los mismos temas. Por ejemplo, te encuentras un podcast que sea de autoayuda y tú vas a tirar un podcast de autoayuda, pero lo que aquella persona, la visión de vida o la visión de aquella otra persona no es la misma que la tuya, y lo que van a hablar no es lo mismo, no van a entrevistar a las mismas personas, es que te entrevistas. Mira, nosotros aquí en Coloquia hemos entrevistado actores, directores de cine local. Gaby de Hablando a 24 Frames hace eso también, y no somos competencia. De hecho, él nos abre las puertas de su estudio para nosotros poder grabar coloquios. Sabe que a lo mejor si otra persona dice, pero yo entrevisté a la misma gente. De hecho, hemos entrevistado a las mismas personas, probablemente con semanas de diferencia. Y temas completamente diferentes. Exactamente. O sea, sí va a haber una que otra pregunta que tal vez se entrelaza el uno con el otro, pero mira, realmente, ¿sabes? No nos vemos como competencia. Al contrario, eso es mucho mejor para nosotros, porque abrimos el campo, creamos un contenido único y, o sea, cada cual
se especializa y se identifica con su público, Ujú. porque no todo el mundo tiene el mismo público. Y eso es una de las millósimas de ventajas que tiene el crear un podcast. Oye, Monchi, te pregunto, ¿qué fue lo que te inspiró a ti a crear un podcast? O ser parte de un podcast. Pues mira, realmente la idea se la doy a Mika Sobe, ¿sabes? Eso fue idea de Mika Sobe, que pues por andar de ahora de bateador taparroto, pues ya emergente. no está aquí en esta conversación. Pero mira, realmente la idea fue de él y fue precisamente después de escuchar el podcast de Chente, Ujú. ¿sabes? Y eso me trabajó. O sea, me trabajó tanto que en 6 meses no hicimos nada. No, y Créeme que cuesta tiempo. no, realmente. Y después, un día, pues como que mira, pues vamos a empezar. Y pues empezamos. Y hasta el sol de hoy, que nos hemos cogido vacaciones largas. Larga. Pues mira, pues sí lo hemos hecho, pero llevamos casi 4 años. Sí, no, 4 años 4 ya. años, ya celebramos 4 años. En esto. Y yo estoy en un punto de que si yo puedo seguir haciendo esto el resto de mi vida, yo lo hago porque realmente me gusta sentarme aquí, conocer la historia de otras personas, sentarme aquí contigo, con Mika Sobe, ¿sabes? Y nos acoplamos, ¿sabes? Nos ajustamos los unos a los estilos del otro y nos complementamos en muchas cosas, ¿sabes? Y ya te había dado la bienvenida en un episodio anterior, pero de verdad te agradezco que hayas gracias a ustedes. saques de tu tiempo, porque yo sé que tú también tienes 1000 cosas. Sé que también quieres hacer un podcast y todavía no lo has hecho. No, ya, créanme, ya para cuando este episodio se publique, ya yo espero que el mío ya se haya publicado, así Muy que bien, ya muy mismo bien. viene por ahí. Muy bien, qué bueno. Y yo sé que hay veces que el tiempo es el que nos traiciona. Sí, lo que es el tiempo, o sea, en mi caso ha sido la parte de, no es las ideas ni la creación, porque a mí me encanta, o sea, yo vengo de trabajar en radio, que a mí me encanta hablar, pero cuando se trata de la parte de edición, ahí yo no domino nada. Entonces, he estado aprendiendo, he estado viendo videos en YouTube, he estado escuchando otros podcasts, he estado buscando información, y poco a poco he ido montando la idea de lo que yo quiero. Al principio, atención, los primeros audios de mi podcast, yo decía, Dios mío, qué babosada estoy hablando aquí, y yo no sé, pero ahora cuando salga, yo siento que va a ser algo bien nice. Además de que mi podcast, bueno, uno de los 2 podcasts que quiero tirar, porque son 2. Oh, Sí, nos o sea, fuimos ambiciosos Go hoy. big o go home. Uno de los que quiero grabar es en un método bien raro, o sea, porque literalmente así mismo se llama, desde el tapón. Ok. Y cojo el tapón para desahogarme. Porque para mí eso, o sea, grabar un podcast, para mí eso es una terapia. O sea, Claro. desahogarme de lo que me está inquietando en el momento. Y muchas veces eso es lo que realmente inspira a las personas a hacer podcast. A ustedes los inspiró el conocer otras historias. Claro. Pero hacer podcast tiene tantas y tantas y tantas ramas. Ujú. Que va de crear noticias, crear contenido, hablar con personas, entrevistas, hasta desahogarte. No, definitivamente. Y la gama de podcasts que hay acá en Puerto Rico, ¿sabes? Hay de todo un poco. Tenemos a Chente, que el primer enfoque que Chente dio fue entrevistando comediantes. Ujú. Ahora pues está entrevistando personas más populares en ese sentido y qué bueno, Ujú. ¿sabes? Estamos nosotros enfocados en comunicaciones. Está Hay otros que son para business, Pablo Tirado, que tiene un podcast de emprendimiento. emprendimiento. Ay Dios mío, este muchacho, el de cereal empresarial, Miguel Contés. Ajá. Exacto, o sea que lo entrevistamos hace poco también. Puestos para el problema. Puestos para el de problema, que política. son otros. Inclusive, Puestas para el problema, que es una feminista y una variación ¿sabes? De puestos para el problema. hasta de noticias. Tenemos a Jeff Fonseca que todos los días por la mañana tostiga con las noticias y tengo que admitirlo. Es uno de mis podcasts favoritos, pero es porque me entero de las noticias, porque si no es por él. No, Y no, mira no. que yo trabajo con medios y tengo que estar pendiente de eso, pero yo voy enfocado a mis temas específicos. A tu cliente. Ajá, y mis Exacto. temas específicos. Pero con Jay yo me entero de todos los bochinches que están pasando con el país. O sea, yo le digo bochinches, pero son noticias No son noticias. que se realmente. publican día a día. Y él se levanta temprano y hace ese esfuerzo, cosa que yo admiro. No, definitivamente. ¿Sabes? El hecho de levantarse temprano para en ese momento grabar algo.
¿sabes? Realmente. Y hay una que me encanta mucho, que se llama Bichacul. Y Bichacul también. se levanta todos los días y a las 7:07 de la mañana ya te tiene tu podcast. Y es Sí. como que, y es un podcast corto. Sí. O sea, si tienes una idea de emprender un podcast, no tienes que hacer un podcast de 45 minutos. No, Ya te no. tiene un podcast de 11 minutos y te habla un tema y tú te quedas todo el día con eso en la mente y es como que, wow. O sea, la idea es comenzar a exponerte, a contar tu historia, a contar lo que quieres hablar, el tema que quieres hablar. O sea, no es realmente dedicarte a hacer... Sí, muchas veces hay que hacer un research, porque depende del tema que vas a hablar. Claro. Pero, sí, no te vas a tirar a hablar a lo loco. Exacto. Pero si te vas a tirar a hablar a lo loco, también está bien, porque o sea, realmente ahora mismo digo yo, desde el tapón, que es un desahogo del día. Bueno, sí. O sea, y es como que cada cual tiene su punto de vista, su nicho. Así que yo creo que crear podcast y ser parte de esta comunidad que cada día crece más. Que sigue creciendo. Y qué bueno. Es algo súper cool. Claro que es súper bueno. Porque vemos que muchos más media outlets que antes, que eran solamente radio y televisión. Y yo creo que de eso se trata, las comunicaciones. No, y de hecho también, pues, hace poco empecé a trabajar en un sistema universitario, no viene al caso el nombre, pero varios profesores se han acercado para hablarme del podcasting y están implementando lo que es el podcasting en sus clases. O sea, que eso a mí me parece Hoy en genial. día se estudia. O sea, ustedes el año pasado tuvieron la oportunidad de participar en el BloggerCon. En el Puerto Rico BloggerCon. Y fue como que al nivel que hemos llegado, donde ya en foros tan importantes como lo que es el Puerto Rico BloggerCon, se habla del podcasting como una herramienta para la generación de contenido, para llegar a las masas, para cumplir con unas cosas que muchos otros media outlets no pueden, porque la ventaja que tiene el podcast es que tú puedes hablar lo que te da en gana, como tú quieras, en tus formatos, no estás atado a alguien específico. Y aún así, si llegas en algún momento a tener auspiciadores o algo así, ellos te están auspiciando, pero es porque ya conocen... Porque conocen tu contenido, exacto, el producto que lo tiene. Que realmente... Si alguien allá afuera que nos está escuchando y quiere grabar un podcast, este es tu momento. Aprovéchalo porque es que de verdad... No, y también lo puedes combinar con vídeo. Eso es lo nuevo. He visto que esa es la tendencia ahora. Grabar el podcast que después vamos a subir a YouTube y es como que... le da otro rostro, porque nosotros estamos aquí detrás del micrófono. Exacto. Y yo creo que no hay fotos de nosotros y si hay una que otra son como que bien poquitas. Exacto, ¿sabes? Y por ejemplo, ¿sabes? Nos asocian más a mi caso y a mí, porque somos los que hemos dado ciertos talleres, hemos ido a participar y eso. Pero ya tú pronto a ti ya mismo te tiramos a dar. No, claro. yo estoy, tú sabes, estamos puestos para lo que sea, pero yo siempre trabajo con ustedes, pero desde el backup. Sí, como que desde la parte de atrás. Hagan esto, vamos a hacer aquello. No, pero ya no. Ya no, papito. Ya estás acá en... Ya poco a poco. No, pero sí, eso del vídeo. Lo que pasa es que también ahí volvemos al tema del tiempo. Editar un audio es mucho más sencillo que sentarte a editar un vídeo. Pero aún así, sacar ese tiempo para editar. Claro. Es lo que, o sea, porque en mi caso eso es lo que a mí me pasa. Yo quisiera publicar podcast todos los días, feliz de la vida, estilo Jay Fonseca, estilo Bichacul, pero... Mano, es como tú dices, eso es digno de admirar, ¿sabes? El nivel de disciplina que hay que tener para tú levantarte, grabar algo, así sea 5 o 10 minutos, editar, ¿sabes? A como tú lo quieres y publicar. Y publicarlo. O sea, ya estamos hablando que se te fue 1 hora del día, fácil. Fácilmente, o sea, y no solamente eso, o sea, vuelvo y repito, muchas veces investigas el tema y es como que hacer ese research. Es como que te cuesta tiempo y encontrar muchas veces pensamos, no tenemos el espacio. Mira, nosotros agradecemos a Gaby que tenemos un estudio, pero como les dije, hay otros podcasts que se graban desde el carro, desde el closet de un cuarto, y poco a poco vas nosotros hemos grabado en Starbucks con un micrófono USB a mi computadora y vámonos que es tarde. Uno de mis podcasts yo lo grabo con un micrófono conectado a la computadora y ya. Sí. O sea, no tiene que ser una preparación tan grande, pero es el deseo, es el ímpetu. Así como Gil nos hablaba los otros días, como Adolfo también, Alfonso nos hablaba también, o sea, es este deseo, este ímpetu de querer hacer algo, aportarle de alguna forma y crecer y verlo como una herramienta de un hobby, pero más allá como una herramienta de trabajo. Claro. Porque muchos de estas personas que son podcasters
el podcast es su vida, es lo que le genera. Así mismo Y es. eso es como que, yo creo que eso es lo que todos queremos aspirar en un momento dado, pero más que eso, yo creo que es a tener esa conexión con el público, mucho más allá del micrófono. No, definitivamente. Y entonces, ahorita que mencionamos Anchor, Anchor es una aplicación que tú la utilizas en tu celular de Y en creer. la computadora. Se puede en la computadora. Desde que yo descubrí que Anchor yo lo puedo conectar a la computadora, yo compré el micrófono, lo conecté Pues y vámonos que está. ese detalle no lo sabía. Pero entonces ahora con la compra de Spotify a Anchor, Buah, ¿sabes? buah. Ya tú sabes que tienes un mercado gigante Gigante. ahí para capturar, Ujú. ¿sabes? Y lo haces todo desde tu celular. No, yo creo que realmente el podcast va a ser una herramienta de comunicación masiva que va, con los años, va a tener un auge tan y tan grande que es inevitable, o sea, es inevitable. Y cada día surgen más podcasts más buenos, muchísimo contenido que realmente aporta y te hace crecer como persona, porque lo bueno de esto es que un podcast tú lo puedes escuchar en cualquier momento del día, en cualquier lugar, a cualquier hora. Es como que puedes estar en el tapón, puedes estar en el commute diario y lo escuchas, pero puedes estar Exacto. a punto de acostarte a dormir y escuchas un podcast para dormir. Actually, yo escucho uno de las cosas estas que son, creo que es ASML, ¿cómo es que se llama? ASMR. Ajá, eso, que es como que tocan así Sí. para quedarme dormido. Y realmente es bien random, pero ajá, es como que Claro. está súper cool. Es lo que estábamos hablando ahorita, de que imagínate un tema. Fin de tema. Exacto, existe. Hay podcasts de lucha libre. O sea, hay luchadores que tienen podcast. ¿Sabes? Y la ventaja del podcast es que tú lo puedes grabar en cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, es que tiene tantas y tantas ventajas que el podcast es algo tan cool, tan importante hoy en día que muchas personas no lo ven y no lo aprecian, pero realmente va a ser algo que va a dejar una huella trascendental. No, definitivamente. De hecho, no sé si pasó o si está por pasar. Es como que un tipo show, como que una convención, lo que le llaman el NAB, que es del National algo de Broadcasting. Ok. Y hace algún tiempo leí que por primera vez iban a incluir podcasting en esa conferencia. Wow. Así que... Para que tú veas. Así que, O sea, es algo que realmente está tomando un auge bien cool, que yo sé que dentro de un par de años va a ser un tema que todo el mundo va a estar hablando. Va a estar como un CD que salió los otros días, o como una página de Instagram, o un artista. Es como que vamos a tener podcasters que van a crear un muy buen contenido, claro, que van a crear una comunidad muy muy buena y que van a tener un auge espectacular. O sea, realmente, si estás pensando crear un podcast, este es el momento. es el O sea, momento. no Hazlo, lo pienses mucho. hazlo. Just do it. Go for it. Exactamente. No hagas como yo, como Moncho, que nos tardamos 6 meses en hacerlo. Solamente hazlo. Sí, no, definitivamente, metan manos, ¿sabes? No tienes que comprar un micrófono caro. Tienes sus celulares. Ustedes Excelente. hablan por ahí y las otras personas los escuchan bien, pues Ujú. así mismo los van a escuchar bien en su podcast. Y nada, empezar a meter mano. Exacto. Enfocarte en lo que tú quieres, sacar tiempo, organizarte. Importante, esa es la palabra, yo creo que más importante. Organizarte. O sea, nosotros estamos aquí, pero nosotros tenemos un calendario, nos hemos disciplinado. Ya después de 4 años. Es como que tiempo. vamos a sentarnos este día en específico para grabar, porque es que si no lo hacemos a día, no se Exacto, no se hace otro día. O sea, y punto. es eso, es disciplina, organización, deseo y meter mano. Y colaborar, ¿sabes? Y colaborar, Conocer gente y colaborar. Los invitan. Ustedes empezaron un podcast y, mano, ¿sabes? Los invitaron a otro podcast. Vayan. Y si no los invitan, si te gusta, acércatele. Exacto. Nosotros no mordemos. O sea, la persona que está detrás del micrófono realmente es una persona de carne y hueso como tú. Claro. Así que puedes puedes entrar y de lleno y escribirle y vamos a meter mano. Exacto. Y nada, y esto fue pues realmente como que Hace tiempo que queremos hablar de este tema del Exacto, podcast. Es que es algo que no... esto fue como que un desahogo informativo y nada, tener una conversación, ¿sabes? Entre nosotros.
O sea, honestamente, me hubiese encantado que mi caso hubiese estado acá. Sí, pues yo sé que mi caso ve Acá la apasiona. acá con nosotros, pero es bueno, Luriel y yo acá hacemos ahora lo que nos dé la gana. Así es. No, pero nada, gente, como siempre, nos escuchamos la semana que viene, así que ya Saben ya nuestras redes, en Facebook, en Instagram, búsquennos como Coloquio. es Coloquio PR. Coloquio PR. Coloquio PR. Y Coloquio como tal en cualquiera de las diferentes plataformas. Sí, exacto, en cualquiera de las plataformas de podcast, ahí nos van a encontrar. Y nada, siempre publicamos los martes. Así que nada, gente, nos escuchamos el martes que viene. Nos escuchamos la semana que viene.